días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuándo nos está sintonizando. Ya estamos llegando al final de este certificado en una introducción al Nuevo Testamento. Y este es el módulo número 7 que vamos a estar viendo hoy. El módulo número 7 titulado Epístolas o Cartas Generales en la Era Apostólica. Recuerden que estamos viendo esto de manera cronológica, así que vamos a estar viendo la epístola de Santiago, que es una de las primeras epístolas generales del Nuevo Testamento. Vamos a estar viendo la epístola a los Hebreos, primera y segunda de Pedro, y vamos a estar viendo la epístola a Judas. Y en el módulo número 8 vamos a ver las cartas que fueron escritas al final de la era apostólica, son, por ejemplo, las cartas juaninas, que son primera, segunda y tercera de Juan, y finalmente vamos a ver el Apocalipsis, pero eso va a ser para el módulo 8. En este módulo número 7, entonces, les recordamos, como siempre, que deben leer el programa de clases o ir al portal de internet donde está toda la información de qué vamos a ver esta semana en cada módulo. Y recuerden que hay pruebines cada semana, recuerden que hay un trabajo final que hay que entregar la próxima semana, así que tengan eso pendiente. Bien, para dar inicio a manera de introducción, les recuerdo entonces cómo está el orden cronológico. Recuerden que ya vimos las cartas de Pablo, las epístolas paulinas, las hemos visto en manera cronológica también. Cuando Pablo comenzó su primer viaje misionero, él no escribió nada allí. Entonces, luego de ese primer viaje misionero vino el Concilio de Jerusalén, alrededor de los años 50 después de Cristo. Y después de ese concilio fue cuando Pablo le dijo a Bernabé, vamos a comenzar otra vez a revisitar las iglesias, y ahí continúan en el segundo viaje misionero, aunque ellos se separan. Bernabé va a Chipre, Pablo se va con Silas y luego recoge a Timoteo en las regiones de Galacia y hacen ese segundo viaje misionero. Y es en ese segundo viaje misionero donde Pablo entonces comienza a escribir sus cartas, primera y segunda Tesalonicenses, Gálatas, etc. Entonces vimos todo eso hasta las epístolas pastorales, que fueron las que vimos en el módulo pasado, en el módulo número 6. Vimos primera Timoteo, Tito y segunda Timoteo. Pero en esta ocasión vamos entonces a ver cartas que ya no tienen que ver con el apóstol Pablo, sino cartas que le llaman en el Nuevo Testamento generales, las epístolas generales. Y la vamos a ver en orden cronológico. Si ven en la gráfica que le estoy poniendo en pantalla ahora, hay un inicio de la era apostólica alrededor de los años 40 después de Cristo, donde la era apostólica realmente comienza desde que Cristo asciende a los cielos y los apóstoles comienzan a predicar. Cristo les dice que era necesario que ellos esperaran en Jerusalén la venida del Espíritu Santo y que ellos les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ese fue el inicio de esa era apostólica alrededor del año 45 después de Cristo, 46, es cuando se estila que escribe Santiago en Jerusalén esta primera epístola. Entonces, luego de Santiago, en orden cronológico, hay una época de consolidación de la era apostólica. Y es cuando desde los años 64 al 68 vemos estas epístolas que vamos a estar revisando en el día de hoy. Hebreos, primera y segunda de Pedro y la epístola de Judas. Pero finalmente, de los años 85 al final del siglo I, está el final de la era apostólica. Y ahí vamos a ver las epístolas juaninas, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, como van a ver en esta gráfica. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar a ver qué son las epístolas generales y vamos a comenzar a ver entonces la epístola de Santiago. Entonces, a manera de introducción, vamos a ver las epístolas generales o epístolas universales. Y se llaman así generales o universales porque no son dirigidas a iglesias, no son dirigidas a personas particulares, sino que fueron escritas en general a grupos extendidos de creyentes, a grupos generales o a grupos universales. De hecho, no se sorprendan si ven por ahí
que le llaman a estas cartas las cartas católicas. No tienen que ver nada con la Iglesia Católica Romana, sino que la palabra católico significa universal. La iglesia en sí misma es una iglesia católica, es una iglesia universal. Es una iglesia que Cristo ha comprado de hombres y mujeres, de naciones, lenguas, tribus, de todos los lugares. Es universal, es general. Estas epístolas entonces son católicas en ese sentido, son universales, son generales. ¿Y cuáles son esas epístolas? Bueno, ya hemos mencionado Santiago en orden cronológico, Hebreos, Primera y Segunda de Pedro, Judas y las 3 epístolas de Juan. Porque en el caso de Apocalipsis se le conoce ya como una carta o libro, pero del final de la era apostólica, que también sería general, pero se pone aparte porque su literatura se clasifica más que como epístola, aunque es una carta larga o un libro corto, se clasifica más como la literatura apocalíptica, es decir, una literatura de revelación, una literatura escrita en un lenguaje figurado, pictórico, pero vamos a llegar ahí en el próximo módulo. Pero mientras tanto decimos que las epístolas generales son estas que hemos visto aquí, y Segunda y Tercera de Juan quizás son la excepción a la regla, porque dijimos que las epístolas generales son enviadas a grupos de cristianos, pero no a particulares, no a iglesias en específico. Pero en el caso de Segunda y Tercera de Juan, vemos que sí fueron dirigidas a ciertas personas, como Gallo en el caso de Tercera de Juan, y que eso lo vamos a ver cuando lleguemos allá en el próximo módulo. Entonces, las epístolas generales son nombradas usualmente por su autor, y obviamente la gran excepción es Hebreos, porque no sabemos quién fue el autor de la carta a los hebreos. Pero por ejemplo, Santiago se llama Santiago porque el autor se llama Santiago. Vamos a ver ahorita quién es ese Santiago. Las cartas de Pedro son llamadas Primera y Segunda de Pedro porque fue Pedro que escribió esa. Judas, porque fue Judas que lo escribió. Primera y Segunda, Tercera de Juan, fue Juan el apóstol que lo escribió. O sea que el nombre de las epístolas universales es dado por el autor, excepto el caso de Hebreos, que no sabemos quién es el autor. Bien, vamos entonces a entrar en materia en la epístola de Santiago. Y lo primero que vemos cuando leemos en el Nuevo Testamento en español es que vemos que en el primer versículo de la carta de Santiago dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, salud es una palabra de saludo, greetings en inglés, gracia y paz. Salud en este caso fue traducido. Pero vemos que el primer nombre que aparece ahí es Santiago. Y surge la pregunta, ¿por qué Santiago? ¿Quién es este Santiago? Pero es interesante que si ustedes tienen acceso al idioma original, se van a dar cuenta que la palabra griega que utiliza el autor no es Santiago. Más bien es la palabra griega Jacobos, de donde viene la palabra Jacobo. Es originalmente un judío, un hebreo, que se llama Jacob y que se translitera en griego como Jacobos. Permítanme mostrarle las traducciones que se han dado con esta palabra. Y por cierto, quiero hacer referencia, les voy a poner en la pantalla este link, este enlace de internet del Código Sinaítico. En codexsinaiticus.org ustedes pueden encontrar acceso. ¿Qué es el Código Sinaítico? Recuerden que en los primeros módulos vimos sobre la crítica textual que los manuscritos, nosotros tenemos hoy copias de esas copias y se han digitalizado. O sea, que oigan lo que le estoy diciendo. Si usted sabe griego o usted lee algo de griego, usted podría ir a, por ejemplo, codexsinaiticus.org y usted puede ver con sus propios ojos lo que el texto, cómo lo escribieron. Y eso es una gran cosa porque ahí nosotros podemos darnos cuenta en el texto griego, por ejemplo, el Código Sinaítico, no es más, se llama códex porque es un código, es como si fuera en forma de libro. No son rollos sueltos, sino que han puesto todos estos pergaminos uno detrás de otro
y han formado un libro con su lomo, y eso es lo que se llama el Código Sinaítico, porque fue hallado en el monte Sinaí, en un monasterio de un monte Sinaí, este libro, y allí esto fue digitalizado y usted tiene acceso vía internet y lo puede ver página por página. Bueno, yo hice eso. Yo entré a la página y busqué, déjame ver cómo está escrito el nombre de Santiago. Y cuando lo fui a ver, lo que me di cuenta es que dice en griego, Iacobos Theu kai Kuriu Iesu Christu. Es decir, Jacobo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Pero dice Iacobos. Pero más aún, esto fue escrito más o menos esa copia en el siglo IV. En el siglo V, a principios del siglo V, Jerónimo traduce del griego y del hebreo al latín. Y en el latín dice el Jerónimo, Jacobus, Dei et Domini nostri Jesu Christi servus. Es decir, que lo traduce como Jacobo. Lo que estamos diciendo entonces es que el nombre original no es Santiago, es Jacobo. Pero más aún, yo tengo aquí donde le estoy leyendo la Reina Valera del año 1960, la revisión del 60. Pero si ustedes ven la Reina Valera de original de los años 1600, la del 1602 decía Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces, con esto lo que quiero decir es que el nombre original de este autor no es Santiago. El nombre original de este autor es Jacobo. ¿Y por qué entonces en español le llamamos Santiago? Lo que pasa es que hay una costumbre en la Iglesia Católica Romana, sobre todo, de llamar a los santos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento santos. Entonces, claro, todos los cristianos, ya lo sabemos, somos santos en Cristo. Entonces, la costumbre era que a este Jacobo, Jacob, le decían Sant Jacob, Sant Jacobo. Entonces, esa contracción de la palabra Santiago, de ahí se formó Santiago. Entonces, el nombre Santiago viene de la contracción de Santiago, pero fíjense que la primera traducción en español decía Jacobo. El nombre es Jacobo. Y lo mismo pasó en inglés, porque en inglés no dice Jacob, dice James, que es la forma como en inglés decían el Jacob, le decían James. Ahora, queda la pregunta, ¿cuál Santiago o cuál Jacobo fue que escribió esta epístola? Entonces, bueno, si vamos a la lista de los discípulos, que les voy a proyectar en pantalla para que se recuerden quiénes eran los discípulos de Cristo. Mateo, Andrés, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Simón, Judas, Tadeo, Judas Iscariote. Pero dentro de la lista van a ver que hay dos Jacobos. Estaba Jacobo, hijo de Zebedeo, es decir, el hermano de Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, se llamaba Jacobo. Y había otro Jacobo llamado Jacobo, hijo de Alfeo. Pero había otro de los discípulos llamado Judas Tadeo, cuyo padre también se llamaba Jacobo. Entonces, ¿cuál de estos Jacobos son? Bueno, Jacobo, el apóstol, había un apóstol Jacobo, hijo de Alfeo, solamente se menciona 2 veces en la Biblia. En la lista de Mateo capítulo 10, versículo 3, y en Hechos capítulo 1, versículo 13, cuando dice que los apóstoles estaban reunidos en el aposento alto, ahí menciona en la lista a este Jacobo, el apóstol, hijo de Alfeo. El otro Jacobo que aparece es el hijo de Zebedeo, el hermano de Juan. Pero el problema es que no pueden ser ninguno de estos dos. Primero porque el primero no se menciona, prácticamente no es una persona preponderante. Y el Señor, eso es una buena lección. En la lista de los apóstoles hay personas que solamente se menciona el nombre y Dios no quiso revelar todas las cosas que esas personas hicieron para el Señor. La tradición habla de ellos, pero no están en la Biblia. No creemos entonces que fue ese Jacobo, hijo de Alfeo. El otro Jacobo que pudo haber sido Jacobo, el hermano del Señor, el hermano de Juan, perdón, Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedeo,
que también eran apellidados Boanerges o Boanerges, hijos del trueno. Ese Jacobo fue dado muerto por el rey Agripa I antes de que se escribiera esta epístola de Santiago. Así que no pudo haber sido Jacobo, el hermano de Juan. O sea que esos dos tenemos que descartarlo. El otro Jacobo que aparece, Jacobo el padre del apóstol Judas Tadeo, no el Iscariote, también se menciona como que era el papá de este Judas Tadeo, pero tampoco tenía preponderancia en la iglesia primitiva. Entonces, solamente nos queda un Jacobo de estos cuatro, es decir, dos que eran apóstoles, uno que era el papá de Judas Tadeo, y hay un Jacobo que es el hermano del Señor Jesucristo y hermano de Judas. Si ustedes se dan cuenta, en Jacobo, el hermano del Señor, hay un texto donde dice, Marcos 6:3, no es este Jesús el hijo del carpintero y el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Es decir, a Jesús se conocía ya de adulto porque era miembro de una familia cuyo oficio era ser carpinteros. Y él tenía, decía el texto aquí, hermanos llamados, uno se llamaba Jacobo, otro se llamaba José, otro se llamaba Judas y otro se llamaba Simón. Y también tenía hermanas. O sea que Jesús tuvo hermanos y hermanas, y entre ellos estaba este Jacobo, el medio hermano de él. Decimos medio hermano porque obviamente este Jacobo era hijo de José, el carpintero, y de María, pero Jesús biológicamente era hijo de María porque fue concebido por el Espíritu Santo. Pero el tema es entonces que entendemos que este Jacobo era el autor. De hecho, como dice aquí el texto, que Jacobo también tenía otro hermano llamado Judas, que eran ambos hermanos del Señor. Si ustedes van por un momento a la epístola de Judas, se darán cuenta que Judas introduce su epístola identificándose como que él, Judas, era el hermano de Jacobo. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios, etc. Entonces, para una persona escribir una carta e identificarse simplemente por su nombre, tiene que ser una persona conocida. O sea que no había muchas explicaciones de quién era. O sea que se supone que este Jacobo, el que escribió Santiago, esta epístola, tenía que ser alguien conocido, alguien famoso. Bueno, Santiago o Jacobo, voy a decir Santiago de ahora en adelante, pero ya saben que es Jacobo, su nombre original. Santiago era uno de los hermanos de Jesús que, según Juan 7:5, él había rechazado creer en su hermano. Dice Juan 7:5 que ni aún sus hermanos creían en Cristo. Pero más adelante, cuando Cristo resucitó, entonces sus hermanos creyeron. Dice 1 Corintios 5:4 que Cristo fue sepultado, 1 Corintios 15:4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después, dice 1 Corintios 15:7, apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, etcétera, etcétera. O sea que ahí es donde nosotros entendemos que él creyó, que él se convirtió cuando vio a su hermano resucitado, a Jesús, como el Cristo resucitado. Y después de la ascensión de Jesús, Jacobo estuvo presente con sus hermanos y los apóstoles en el aposento alto. En Hechos capítulo 1, versículo 14, dice que estaba María y los hermanos de Jesús estaban allí presentes en el aposento alto. También Jacobo vino a ser uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén después de que Pedro fue liberado de la prisión. Déjenme recordarle por si acaso no se acuerdan. Recuérdense que en Hechos capítulo 12 dice que Herodes Agripa mató a Jacobo, el hermano de Juan.
Y después, como él vio que la gente le gustó esa acción que tuvo este gobernador de Jerusalén, que mató a Jacobo, entonces él también apresó a Pedro. Hechos capítulo 12. ¿Qué pasó cuando metieron preso a Pedro? Que la iglesia oró por Pedro y un ángel lo liberó. Bueno, dice que después de ese momento, dice Pedro, cuando lo liberaron, yo me tengo que ir, porque Pedro fue, recuérdense que en la casa que estaban orando por él, y él se apareció y tocó la puerta, y vino una muchacha llamada Rode. ¡Es Pedro! Y le dijeron, ¿cómo va a ser Pedro si Pedro está preso? Pero ellos estaban orando por Pedro. Y una persona dijo, pues quizás es su ángel, como que tiene que ser un fantasma, no puede ser Pedro. Pero Pedro llegó, soy yo, y se sorprendieron. Entonces, ¿qué dice Pedro? Díganle a Jacobo que ya yo estoy libre, pero yo tengo que seguir para otro lado. ¿Por qué a Jacobo? Porque Jacobo ahora era un líder preponderante en la iglesia de Jerusalén. De hecho, cuando se le dio el reporte misionero, cuando Pedro se fue a predicar a Cornelio, ¿se acuerdan? Que se convirtieron los gentiles en presencia de Pedro. Dice que cuando Pedro volvió, ¿a quién le dio reporte Pedro de lo que estaba pasando con el Espíritu Santo? A Jacobo y los que estaban allí. O sea que Jacobo ya ahora era un pilar, el hermano de Jesús, ahora se convirtió en alguien importante en la iglesia. Jacobo fue llamado, de hecho, uno de los pilares, baluartes, columnas de la iglesia, conjuntamente con Pedro y Juan. Por ejemplo, cuando ven en Gálatas capítulo 1, versículo 19, el mismo apóstol Pablo reconoce el liderazgo que tenía Jacobo en Gálatas 1:19, 2:9 y versículo 12 también. Y según Flavio Josefo, historiador judío, este Jacobo, dice él, que fue martirizado, fue dado muerte en el año 62 después de Cristo. Habló con mucha autoridad en el concilio que se llevó a cabo en Jerusalén. Yo no sé si ustedes se recuerdan eso, pero deben recordarlo. En Hechos capítulo 15, en el versículo 13, dice que ahí se levanta Jacobo y comienza a hablar un discurso que no tenemos tiempo ahora de leerlo, pero es interesante, un estudio que hizo el pastor John MacArthur, lo van a ver en esta gráfica que estoy poniendo aquí. Hay una comparación del vocabulario que se utiliza en la epístola de Santiago y el vocabulario que utilizó Jacobo en el discurso del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y MacArthur hizo una comparación diciendo que palabras como esta palabra que utiliza Santiago en su salutación, donde dice salud, cuando él saluda, fue la misma palabra que utilizó para saludar en el concilio de Jerusalén. O la manera en que él se aproxima, que él le llama a los que estaban con él congregados allí, le llama agapao, amados. Amados es una palabra que él utilizaba para referirse a esta gente. Amados, escuchen, amados. Una palabra que él utiliza tanto en la epístola como en el discurso del concilio de Jerusalén. Otra expresión fue vuestras almas. Otra es que Dios nos visita o visitarnos. Otra es guardar la ley. La palabra guardar la utilizó en ambos documentos. Y volverse o convertirse fue una palabra que utilizó este Jacobo. O sea que existen esas similitudes. Y por eso, en conclusión, nosotros creemos que el autor de la epístola de Santiago no es otro que el hermano del Señor Jesucristo, Jacobo, el mismo que habló en el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Bien, lugar y fecha de esta epístola. Bueno, esta epístola dice aquí que fue escrita a los creyentes de la dispersión, a los dispersos, como resultado de la persecución que ocurrió en Hechos capítulo 12. Vuelvo a recordarles. Primero Jacobo, el hermano de Juan, lo matan alrededor del año, antes del año 44 por ahí. Entonces luego de eso cae preso Pedro. El ángel lo libera y Pedro le dice, díganle a Jacobo. Y Jacobo entonces toma ese liderazgo, pero ¿qué pasa con eso? Que hay una persecución y entonces ellos en esa persecución, en ese contexto, es donde él escribe esta epístola posterior al 44 después de Cristo, alrededor del año 45 se cree, 45 al 48 podría ser, ahorita lo vamos a ver.
no menciona en esta epístola al Concilio de Jerusalén, que fue un evento muy importante en el año 52. Como Jacobo no menciona nada de lo que se discutió en el Concilio de Jerusalén, se entiende entonces que la epístola tuvo que haber sido escrita antes del Concilio de Jerusalén, que fue en el año 52, y que eso se describe en Hechos capítulo 15. Por eso se estima que la epístola de Santiago fue escrita entre el 44 y el 48, 49, siendo así la carta más antigua del Nuevo Testamento. No sabemos dónde él estaba, porque él no dice en la carta dónde él estaba situado, pero bien pudo haber sido en Jerusalén, porque Jacobo, Santiago, era uno de los ancianos de esa congregación en Jerusalén. Recuerden entonces la carta cronológica que tenemos aquí, que siempre la presentamos para que ubiquen históricamente dónde estaba Santiago, que es en el año 45. En ese tiempo fue cuando luego, justo después de la persecución de Agripa I, que luego, acuérdense que ese Agripa I arengó la población y Dios lo hirió y fue comido de gusanos. Dice que se le brotaron los intestinos. Él murió de una manera muy humillante y lo sucedió a Agripa II, que es el rey Herodes Agripa, con quien Pablo luego tiene una disertación, una conversación. Pero lo que estamos diciendo entonces es que Santiago fue la primera de las cartas del Nuevo Testamento en ese tiempo, alrededor del año 45. Tenemos otra gráfica aquí donde se ve también para que se ubique qué tipo de procuradores, quiénes eran los procuradores que estaban en ese momento cuando Santiago escribe, probablemente Fado o Alejandrino, entre estos de allí procuradores, durante ya el reinado probablemente del rey Agripa II. ¿Por qué? Porque cuando Agripa I, acuérdense que él mata a mata a Jacobo, el hermano de Juan, cae preso Pedro, pero Pedro es liberado y luego Agripa da el discurso y muere. Entonces cuando llega Agripa II, que está a la dispersión, que ellos están huyendo, es que escribe Santiago esta primera epístola del Nuevo Testamento. Destinatarios. ¿A quién escribe Santiago esta epístola? Esto es interesante. Él lo escribe a judíos, pero estos judíos eran cristianos. Pero estos judíos cristianos estaban dispersos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, primero sabemos que eran judíos porque cuando dice aquí el versículo 1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Esa palabra 12 tribus era una referencia bíblica a Israel. Por ejemplo, en Mateo 19, cuando Jesús dice en Mateo 19, 18, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ese lenguaje de las 12 tribus de Israel era netamente judío. Los judíos se referían al pueblo de Dios como si fuera un pueblo compuesto de 12 tribus. Obviamente nosotros sabemos que el pueblo de Dios nos incluye a nosotros, tanto judíos como gentiles. Pero es una forma de decir, es una figura del lenguaje para decir las 12. Ya en ese momento no había 12 tribus. La tribu había sido dispersada. De hecho, a los judíos se le llama judío porque la última tribu que quedó fue la de Judá. Entonces de ahí le dicen judío. Pero las 12 tribus es una forma poética, figurativa, teológica de decir el pueblo de Dios y sus 12 tribus. Y Santiago utiliza un lenguaje entonces muy judío en el contenido. Por ejemplo, él se refiere a estas personas como hermanos. Para nosotros es común decirle a la gente en la iglesia, hermano, hermana. Pero acuérdense que ese término era judío. A los judíos se llamaban entre ellos hermanos en el primer siglo. O cuando él se refiere a la reunión, al lugar de la reunión, en lugar de él llamar a la iglesia una congregación, él le llama sinagoga, que es un término también. De hecho, la palabra hebrea sinagoga significa eso, lugar de la reunión. Eso es todo. Pero es un término que usan los judíos. También en Santiago 4:4, cuando él los amonesta, le dice pueblo adúltero. Eso es un lenguaje muy judío también, cuando el pueblo es un adúltero en su corazón.
O cuando él se refiere a Dios como el Señor de los ejércitos, él le llama el Dios de Sabaoth, que es una expresión también muy judía. O cuando él se refiere a los pastores, a los obispos, que le dice cuando hay alguien que esté enfermo, que vaya a los pastores. Él no dice pastores, él no dice obispos, él dice que vaya a los ancianos. La palabra ancianos para nosotros hoy día es un sinónimo, elder o anciano, es un sinónimo de pastor, es un sinónimo de obispo, pero viene de una connotación judía. Para los judíos, los líderes del pueblo eran ancianos porque representaban las canas, el pelo blanco, la sabiduría, la edad. Se veneraba eso. Era un líder, era un anciano del pueblo, una persona con sabiduría. Bueno, en la iglesia, entonces ahora se le llamaba anciano por una connotación judía y ese es el lenguaje que utiliza Santiago en su carta. Pero por otro lado, Santiago contiene más de 40 alusiones al Antiguo Testamento que indica que los lectores que estaban leyendo esto eran personas que entendían el lenguaje y él no da muchas explicaciones. Él hacía referencias al Antiguo Testamento asumiendo que ellos estaban entendiendo. Bien, entonces dijimos que eran judíos, pero eran judíos cristianos. Eran judíos cristianos porque a un judío tú no le puedes mencionar el nombre de Jesucristo, porque el judío no cree en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero estas personas, dice el escritor, que él era siervo de Dios y del Señor Jesucristo. O sea que le está hablando a cristianos, a hermanos que creen en Cristo. Y le dice que Dios nos hizo nacer por la palabra de la verdad. O sea que es un lenguaje cristiano. Los lectores pertenecen a Jesús, cuyo nombre es calumniado, dice Santiago, que el nombre de Jesús era calumniado, o sea que eran cristianos. Y de hecho, un símbolo en la iglesia primitiva que utilizaban estas personas era el pez, porque el pez, en griego, la palabra pez es ictus. Y eso lo usaban como un acrónimo. La primera I o la iota representaba el nombre de Jesús, Jesús. La X representaba el nombre de Cristo, es decir, Christos. Y la Z era Theú, era Dios. La upsilon o ypsilon, esa U de ictus, era la de hijo, huios, que se escribe con upsilon. Y finalmente la sigma era soteros, que significaba salvador. Es decir, que el acrónimo o el acróstico de la palabra ictus, que significa pez, es Jesús Christus Theou huios soteros, Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Y eso lo utilizaban en ese momento histórico que se han encontrado en arqueología, en las catacumbas, etcétera, el símbolo del pez, porque eran judíos ahora que eran cristianos y se identificaban con este tipo de simbología. Ahora, estos judíos cristianos, él le llama que estaban en la diáspora. De hecho, la palabra diáspora aparece solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y significa los dispersos. Por ejemplo, en Juan 7:35 dice, cuando Cristo estaba hablando con sus discípulos, le dice, ustedes me van a buscar, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde irá este? Que no lo hallaremos. Se irá a los dispersos, a la diáspora entre los griegos y enseñará a los griegos, porque en la mente de ellos habían unos judíos que estaban entre los griegos, estaban dispersos. Entonces cuando Cristo le dice, yo me voy, ustedes no saben dónde, Él está hablando del cielo, obviamente, pero ellos entendían como, ¿será que se va a ir a los judíos de la diáspora, de los dispersos? También hay otro texto que vamos a verlo en este módulo más adelantito, que es cuando Pedro escribe su carta, él utiliza la misma figura. Él dice, Pedro, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, que son elegidos según la presencia de Dios Padre, etcétera, etcétera. O sea que él utiliza esa palabra diáspora. Y la otra epístola que utilizó esa palabra fue Santiago, cuando dijo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión.
O sea que él describe a judíos cristianos pensando en aquellos que estaban en la dispersión. ¿Y dónde estaban ubicados estos judíos de la dispersión? Aquí les muestro un mapa para que sepan que estos judíos estaban en Antioquía, en Siria, en Fenicia, en Samaria. Es decir, después de la muerte de Esteban, recuérdense, en Hechos capítulo 7 y capítulo 8, la iglesia de Jerusalén fue dispersada en toda Judea, en Samaria, hasta llegar a Fenicia, Chipre y Antioquía. Según el libro de Hechos, los cristianos dispersos estaban en su mayoría, eran judíos que habían sido expulsados de Jerusalén alrededor de los años 31 y 34, y posteriormente hubo otra persecución que ya la mencionamos bajo el rey Agripa I, después que mató a Jacobo, apresó a Pedro, se armó allí una persecución alrededor del año 44, que es cuando luego entonces se escribe esta epístola Santiago. Bien, con todo esto, vamos a hacer una pausa y en la próxima entonces vamos a entrar en materia para hablar del tema central de la epístola de Santiago y vamos a hablar entonces del contenido de esta epístola. Así que con esto volvemos en breve. Gracias por estar con nosotros y no se pierda el próximo segmento donde vamos a entrar en materia con la epístola de Santiago. Hasta entonces.